infinitive form. Acuérdense, cuando yo hablo de la forma infinitive, es el verbo en su forma simple. Por eso se llama simple present, porque el verbo aquí lo vamos a empezar tal cual lo conocemos. El play, el work, el live, el study, etc. Salvo, acuérdense cuál era la excepción. Le agregamos una S al verbo. Yes, she, he, it. Exactamente. Cuando lo expresamos en tercera persona, he, she, it. Y recuerden, solo si la oración es afirmativa. Solo si es afirmativa. ¿Ya? Por eso que dijimos que ahí si es negativa, ya no es necesario, ¿cierto?, que le agreguemos la S, sigue el auxiliar, el don't o el doesn't en este caso. En cambio, en el PC, recordar que dijimos que tenemos que usar la columna vertebral. Vamos a tener que volver a recurrir a nuestro querido verbo to be, pero aparte vamos a tener que usar un verbo principal, pero ese verbo siempre, sin excepción, va a ir con la terminación ing o ing. ¿Ya? Pero profe, también sería lo otro, si el verbo tú, si el verbo tú, por ejemplo, I like working in the beach. ¿Ya? Pero eso ya no es presente continuo, porque tú estás expresando un gusto. Estás diciendo, me gusta trabajar. Por ejemplo, si yo digo, mire, si yo digo, I like eating sushi. Me gusta comer sushi. Esa es una idea, en presente simple o en presente continuo. Simple. ¿Está indicando eso o eso? Simple. ¿Por qué? Porque es algo común. Si yo digo, a mí me gusta comer X alimento, es algo que es parte de mi vida, es algo que se repite en mi vida día a día. No es algo que yo estoy haciendo en el instante. Distinto si yo digo, I am eating sushi. No Y dice eso que es lo está que comiendo. estoy comiendo en ese instante. Por eso les digo, establecer bien claro la diferencia entre los dos tiempos para que justamente no nos pase eso, no cometamos errores de confundirnos entre una idea y otra. ¿Ya? Entonces tenemos the use, ¿para qué lo usamos? Acuérdense, nuevamente repito, actividades comunes, lo que es el día a día. Justamente ahí podemos meter esa idea. Lo que me gusta, lo que no me gusta, todo eso tiene que ver con el simple present. En cambio dijimos present continuous, actions happening now. Grammar, verbos en su forma infinitiva, o sea, el verbo en su forma común, en la forma más simple que conocemos, salvo, ¿cierto?, cuando tenemos que agregarle la final S, que como ya dijimos en third person, he, she, it, pero solo en oraciones afirmativas. En cambio, en el present continuous, recuerden que la estructura raíz, o sea, la raíz de este tiempo verbal es el uso del verbo to be. Para recordar esto, chicos, acuérdense, am, is or are, más el verbo principal con la terminación ing, siempre, sin excepción, sea una oración afirmativa, sea una negación o incluso sea una pregunta. Examples, en presente simple. Miren, vamos a ver el mismo ejemplo que acabamos de indicar ahí, ¿cierto? Recién. I like, sorry, not with C. I like Japanese food. Ahí está el verbo. En su forma ¿cierto? Infinitiva simple, porque es una acción cotidiana, es algo que expresa un gusto. Si es en tercera persona, he or she, y aquí el verbo, ¿cierto? Sabemos que tenemos que agregarle la S final. He or she likes, porque ¿cierto? Es en tercera persona la idea que estamos expresando. ¿Ya? Y más encima es afirmativa, es una afirmación. He or she likes Japanese food. En cambio, en el modo present continuous, I am eating sushi. Tercera persona, he or she is, vamos a cambiar el verbo, drinking a soda.
él o ella está tomando, ¿cierto? Una bebida, un refresco. Ahí está la columna vertebral. Verbo to be, terminación ing, verbo to be, terminación ing. Por ende, muchachos, vuelvo a repetir, es súper importante entender la diferencia entre uno de estos tiempos verbales y el otro, porque obviamente cuando yo me veo enfrentado a situaciones en donde tengo que hablar en tiempo presente, tengo que saber, ¿cierto?, expresar las ideas de buena forma, para poderlas como corresponde, ¿cierto? Y no de alguna manera, ¿cierto?, hablar por hablar, ¿cierto?, creyendo que es en presente, pero en realidad estoy ocupando presente continuo o viceversa. ¿Ya? ¿Por qué quise hacer esta intro para establecer esta diferenciación? Porque obviamente esto es parte de los contenidos y tenemos que tenerlos claros para la primera evaluación, pero aparte porque de la guía que comenzamos a trabajar la última clase de la semana pasada, nos quedaron 2 ítems por desarrollar, ¿ya? Y que justamente tienen que ver con estos contenidos, ¿ya? Les voy a indicar que, por ejemplo, en la guía, ¿cierto?, que trabajamos, en la parte número 2, o lo que es 1b, tenemos, ¿cierto?, que trabajar principalmente del modo simple present. Netamente simple present. O sea, voy a tener que fijarme en el sujeto, ¿cierto?, en el verbo que tengo que usar, si tengo que expresarlo en forma afirmativa, negativa o interrogativa, ¿cierto? Si al verbo voy a tener que agregarle S cuando corresponda, ¿cierto? Si no, dejarlo tal cual, etc. Y luego, la 1C, todo lo contrario, o sea, present continuous, ¿ya? Lo mismo, fijarme esos diálogos y conversaciones, si son situaciones que están pasando en el momento. La 1C mezcla presente simple y presente continuo, Tengo que fijarme entonces si las situaciones que se están planteando ahí están pasando en el momento para expresarlas en esta forma, o si son, ¿cierto?, acciones más que nada cotidianas o comunes para expresarlas en la forma present simple. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿cierto?, la clase va a estar dedicada justamente a eso, establecer la diferencia entre estos 2 tiempos verbales y que obviamente podamos completar lo que nos faltaba de esta guía de AMCO. ¿Qué le falta guía? Ahí está. El resto todos tienen su guía, ¿cierto? Very good. No me acuerdo. B. ¿Ya? Parece que la clase pasada habíamos dicho la número 2, la respuesta a la 2, ¿no? ¿No? No la habíamos dado antes. No importa, si era solo para verificar. Sí. Hasta la segunda. Ah, sí. ¿Sí? Ah, sí, la vi. Vale. Sí, pues ahí la pregunta era, what Sí. does his sister look like? Ahí obviamente no cambiaba el verbo porque era una pregunta, ¿cierto? Sigue el auxiliar por estar hablando de his sister, es como hablar de su hermana, o sea, como hablar de ella. Entonces, bueno, igual la vamos a anotar aquí lo que hay que completar. Does his sister look like? Acuérdense, chicos, look like, que es un verbo también, es una expresión justamente para indicar lo que vimos la semana pasada, la apariencia, ¿cierto? Cuando hablamos de la apariencia, yo quiero saber cómo luce esa persona, en este caso, his sister. Number 3 es una pregunta. Esta pregunta tiene una intro súper extensa, porque me preguntan, how many really smart people? ¿Se dan cuenta? Todo eso es como el intro de la pregunta recién. Estoy como preguntando, ¿cuántas personas realmente listas o astutas? Y ahora que viene la pregunta principal, que es el ¿tú conoces? Si hablamos de you, ¿cierto? Y es una pregunta, ¿cuál es el auxiliar? Tú, sujeto, you, y el verbo se mantiene tal cual. Do you know? Entonces, how many really smart people do you know? ¿Cuánta gente realmente astuta tú conoces? Número 4.
¿Qué tipo de oración es la que tengo que completar? Affirmative, negative o Negative. interrogative? Negative. Negative. ¿En qué persona? ¿Primera, segunda, tercera? Tercera. Tercera, porque es it, con el verbo make. Entonces, si es it, auxiliar para tercera persona negativo, Dos. doesn't, y el verbo se mantiene igual o lo cambiamos. Sí. Mantiene. Se mantiene. No le agregamos S, pues acuérdense que la S solo en oraciones afirmativas. Entonces ahí la situación era: Is that book funny? ¿Es ese libro divertido? Not very, not mucho. It doesn't make me laugh. No me hizo reír, no me causó gracia. A eso apunta esa expresión negativa. Número 5, oración afirmativa, negativa o pregunta. Negativa. ¿Con qué sujeto? I. Con I. Por ende, el auxiliar para la primera persona. Do. Don't. Eso. Verbo. It. Listo, el verbo se mantiene igual porque es primera persona, I, ¿cierto? Lo que cambia es el auxiliar. Ahí el auxiliar que ocupamos es el don't, ¿cierto? I don't eat fish. Yo no como pescado. No así con la 6, porque la 6 me dice que tiene que ser una oración afirmativa. ¿Con qué sujeto? Tercera. Tercera persona. Te faltó uno. Es como hablar de él, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa con ese verbo si es tercera persona afirmativa? Mira, Lisa. Finish, pero en tercera persona, como el verbo termina en SH, tengo que agregarle una y S. Por ende, finishes. Acuérdense, muchachos, que cuando le agregamos la S, o en este caso la ES al verbo, eso no significa que el verbo cambie de significado. El significado sigue siendo el mismo: terminar o finalizar algo. Es solo una regla gramatical, pero el sentido de la oración va a ser el mismo, que dice: John finalizó, ¿cierto?, de trabajar a las 5. Number 7, oración afirmativa, negativa, interrogativa. Negativa, tengo que usar el not get along. Sujetos: my mother and I. ¿Es eso tercera persona? Yo. No. No, porque claro, es como hablar de nosotros. Yo digo mi madre, claro, mi madre es tercera persona, pero estoy diciendo my mother and I, o sea, ya somos un grupo, por ende es como hablar de nosotros, ¿ya? My mother and I, si es negativa, ¿qué auxiliar tendré que usar? Don't. Don't. Verbo, get along. Do you know what is the meaning of this verb, get along? Ya que apareció ahí mencionado. ¿Cómo pone? ¿Cuál será el significado de ese verbo get along? ¿Qué? Miren, ejemplo. Yo llego a la sala o llego a la sede de iglesia cuando llegué y me encontré con el Christopher ahí en la entrada. Y el Christopher me dice: bueno, profe, yo voy, me acerco, los saludo. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, ya, nos vemos más rato, sí. Después volví a entrar ahora cuando nos toca la clase. Hola, Christopher, hola, profe, ¿cómo está? Ya. Ejemplo. I get along very well with Christopher. Llevarse bien. ¿Ya? Es una conjugación de este verbo. Acuérdense que aquí el verbo es get, pero ustedes saben que el verbo get es un verbo que tiene todos estos significados distintos y formas distintas que uno le va agregando palabras y va tomando significado. En este caso, entonces cuando le agregamos este along, toma ¿cierto?, el significado de llevarse bien con una persona, llevarse bien con algo. Por eso en la oración decía: my mother and I, pero esta es una idea negativa, don't get along very well. Mi madre y yo no nos llevamos muy bien. Ya, número 8.
Afirmativa, negativa, pregunta. 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 ¿Con qué sujeto? Los lentes, claro. El they. They. Ahí Es dice entre el paréntesis do. they y tengo que usar el verbo go. Si es una pregunta, ¿con qué parte esa pregunta? Do. Sujeto, they. Verbo, go. Todo se mantiene igual. No hay que hacer ninguna alteración por cierto el tipo de sujeto al que nos estamos enfrentando. El verbo se mantiene igual. Obviamente el auxiliar por ser they es el cierto do. Y ahí la pregunta, cierto, queda estructurada como do they go to the gym every day? Do they go to the gym? ¿Ellos van al gimnasio todos los días? No. Yes or no? Yes, they do, no, they don't. Number 9. Pregunta, pero ahora sobre la Lucy. Lucy, está en Tercera tercera. persona. Lucy. Yo pegado usted con la pregunta. Yo. Ya, si él pregunta para Lucy, ¿qué pasa con el auxiliar? Sentados. Cambia, ¿cierto? Das, sujeto, Lucy. Lucy. ¿Qué pasa con el verbo aquí? Ese. Se mantiene. ¿Por qué se Ay, mantiene? ¿por qué? Porque es una pregunta, exactamente, no es una afirmación, no tengo que agregarle S, es una pregunta. Lo que cambia es el auxiliar. El auxiliar es el que lleva la S, por eso ahí es das. Does Lucy prefer fish or meat? Lucy. La Lucy prefiere la carne o el pescado. Digamos que fish. Number 10. Afirmación, negación, pregunta. 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 ¿Cuál es el sujeto? Jay. Your sisters. Y el verbo have. Si hablamos de your sisters, es equivalente a hablar de quién. De ellas, plural. Porque dice your sisters. Es de final, por ende plural. Por ende, ¿cuál sería el auxiliar para esa pregunta? Do. Do. Sujeto. Your sisters. Verbo. Have. Bien. Do your sisters have Lo puse todo al revés. hair? ¿Tus hermanas tienen pelo rubio? Yes, they do. No, they don't. Ustedes continúan con el resto. Los que tal vez ya terminaron esta parte, por supuesto pasar a la 1C. Acuérdense que en la 1C hay que ahora distinguir entre presente simple y presente continuo, que ahí completando. 5 minutitos y seguimos revisando las que nos quedan de esta 1B para luego, ¿cierto?, revisar la de la 1. Pregunta, ¿con qué sujeto? You. Por ende, el auxiliar para esa pregunta, do, you, y el verbo, relax, tal cual. How do you relax? ¿Cómo te relajas tú? After work. Número 12. Is he talkative? Él es muy hablador. Yes. He never. Estoy hablando de he, tercera persona. Oración afirmativa, negativa o interrogativa. Afirmativa. Por ende, ¿qué pasa con el verbo? He never stops. Estaba bien. Lo borré. Porque es una afirmación en tercera persona, estamos hablando de él, ¿cierto? He never stops talking. Él nunca deja de hablar. Número 13. ¿Qué sujeto tengo que usar? Nuevamente el he, tercera persona, pero según lo que me dice entre paréntesis tengo que usar not study, o sea, inmediatamente me da la idea que es negativa. Auxiliar negativo para la tercera persona, doesn't. ¿Qué pasa con el verbo? Se mantiene. Doesn't study in the evening. Él no estudia en la noche. Sigamos con la que falta. De la 14 a la 20. Do you live here? Number 14 dice, excuse me. Tengo que preguntarle a you con el verbo live. Do. Si es you, ¿cuál es el auxiliar? Do. Do. Sujeto. You. Verbo. Live. Live. Eh. Do you live here? ¿Tú vives aquí o aquí? Número 15. ¿Cuál es el sujeto? Sam. O sea, como estar hablando de él, tercera persona.
Y me dice que tengo que usar el verbo have, pero de forma afirmativa. Por ende, Sam A ver, amor, porque no lo entendí. has. Tercera persona, como es afirmativa, el verbo tiene que cambiar, agregarle la S. Pero acuérdense que dijimos que el have es el que más cambia porque, ¿cierto? Su terminación es la que cambia a has. Sam has a beard and a mustache. Vocabulario también que vimos, acuérdense. Beard, la barba, mustache, el bigote. Número 16, Clara. ¿Qué pasa con la Clara? Con el verbo do. Clara does. ¿Por qué does? Porque es una Porque oración Clara. afirmativa, tercera persona. Ojo chicos, miren, aquí hay que tener cuidado con esto. Porque en ese caso, esto está actuando como el verbo, no es el auxiliar. Acuérdense que el auxiliar es el que me sirve para formular la pregunta o para negar. Pero acá esto está actuando como verbo, que es el verbo hacer. ¿Ya? Entonces, si es en tercera persona, afirmativa, el verbo igual va a cambiar. Andas, ¿cierto? Por eso estoy diciendo que Clara hace yoga todos los días. We usually start. Claro, el verbo se queda tal cual porque es una oración afirmativa con nosotros, entonces nosotros usualmente comenzamos a trabajar a las 8, punto. Pero my parents me dice que not use, o sea, my parents, estoy hablando de ellos. ¿Cuál es el auxiliar para ellos? Don't. ¿Y el verbo? Use, se mantiene normal. My parents don't use Facebook or Twitter. No usan Facebook o Twitter. Número 19, con el verbo wear y el sujeto es I. I sometimes. ¿Qué pasa con el verbo? Se mantiene. Sin auxiliar, sin do. I sometimes wear. No, porque no necesitamos auxiliar ahí, si estamos afirmando algo. Ah, sí. El auxiliar solo para negar o para preguntar. Y por último, la 20, que es una pregunta, ahí tengo que usar auxiliar, pero veamos el sujeto primero. Your girlfriend, o sea, como hablar de ella. Poner auxiliar, das, sujeto, your girlfriend, verbo, Ja. se mantiene tal cual, porque es una pregunta, no es una afirmación. Does your girlfriend have a car? ¿Tu polola tiene auto? Yes, she does. No, she does. Ahí está la corrección de la 1B. Algunos de ustedes ya comenzaron con la 1C. La idea es que ahora sí, ¿cierto? Con esa parte para terminarla y revisarla. Recuerden la diferencia. Ahora sí tenemos que esto tenerlo súper claro. Diferencia si según la imagen o según el contexto se habla de algo que es común, de que es común en la persona o algo que está pasando en el momento. ¿Ya? La primera, miren, la número 1 la vamos a hacer todos juntos. Los que ya lo hicieron les va a hacer esto para revisar. ¿Ya? Pero el resto que todavía no ha comenzado para que vaya entendiendo la dinámica. Esto es la 1C. Diálogo number 1. Dice, ¿cierto? Si usted observa la imagen, ven una persona que está tomando una foto de una guitarra y en el marco de la puerta un poquito más allá, su pareja, su polola, algo, ¿ya? Parte con una pregunta. Why are you taking a photo of your guitar? Esa oración, esa pregunta está en presente continuo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que está haciendo él en ese instante. O sea, le está preguntando, ¿por qué estás tomando una foto de tu guitarra? Respuesta, ¿por qué se la está tomando? Para venderla a cierto nivel. O sea, es lo que él quiere hacer, no lo que él está queriendo hacer. Por ende, presente simple. Esa es la primera. I want. Normal, simple. Yo quiero venderla en eBay. Le pregunta a ella, why? ¿Por qué? Y luego, ¿cierto? Tiene que empezar una idea en forma negativa. Not understand. Esa es la número 2. I don't understand. No lo entiendo. ¿Por qué no lo entiende? Porque tú tocas la guitarra
todos los días. Si él toca la guitarra todos los días, o sea, de lunes a domingo hace esa acción, ¿es algo que es? Común. Es parte de su hábito, es parte de su rutina tocar la guitarra. Entonces, presente simple. You play the guitar every day. Y de hecho, esa palabra, el every day, o el sometimes, o el usual, el always, siempre nos van a ayudar como a identificar. Pregunta, o sea, oración, idea en presente simple. Porque es algo que haces usualmente, o siempre, o todos los días. Y más encima le dice que a ti te encanta la guitarra, o sea, si es algo que le encanta, también es algo cotidiano, es algo común. You love it. Él replica, ¿cierto? Después de todas las razones que le dio ella, ¿cierto? Le dice, ahora él como contrarrespuesta, estoy vendiendo mi vieja guitarra. Ahora cambia la idea. Porque eso es lo que él, ¿cierto? Está haciendo. I am selling my old one. Estoy vendiendo la vieja guitarra. ¿Por qué? Porque quiero una nueva. Because I want. No I am wanting. Porque quiero una nueva. Ya. Entonces, diálogo número 2, diálogo número 3. Ustedes, ¿cierto? Traten de ir analizando, vayan viendo la imagen y analizando, ¿cierto?, la conversación, si está pasando en el instante, en el momento, si es algo que es más común, etcétera, etcétera. Espera, voy a aprender esta porquilla de luz de acá, porque ya trabajando la luminosidad. La que tiene un puntito al lado, tiene un error, para que la revisen, la replantees.
ayuda, ¿cierto? Mira, imagínate, tú vas a una tienda, se acerca la persona que atiende y te dices, hola, ¿qué es lo que te preguntas típicamente? ¿Necesitas ayuda? Eso, según tú lo estás escuchando, lo estás imaginando. ¿Es presente continuo o presente simple? No, no estás preguntando, ¿estás necesitando ayuda? ¿Necesitas ayuda? Si es presente simple, y la que acaba de dirigir aquí es you, ¿cuál era la última que usamos para preguntar? Do. Do, sujeto, you, el verbo, ¿verdad? Do you need anything? ¿Necesitas ayuda? A lo que ella dice, no thanks. Just look, solo mirar. Pero en ese momento, si tú estás en la tienda, ¿qué estás haciendo con el verbo mirar? La ropa y las prendas. Cuando yo te pregunto ayuda, ¿necesitas algo de ayuda? Tú me dices, no, solo. Pero lo estoy haciendo. Pues ahí sí. Solo estoy mirando. Entonces, no thanks. ¿Qué tengo que usar en el presente continuo? El verbo to be y el verbo principal también es que. ¿Cuál es el verbo to be para I? I am. Necesita que se ya, porque se pone un adverbio. Ya, lo que agregamos ahí. Solo estoy mirando. Insiste la persona que lo atiende. Ya sabe que solo está mirando. Entonces ahora le va a preguntar. Algo en especial, algo en particular. Le sigue la misma idea, pero ahora a través de la pregunta. ¿Estás buscando algo en particular? Si una pregunta, tenemos que cambiar el orden. Presente continuo. ¿Con qué parte de la pregunta? Miren, aquí. Recuerden que las preguntas en presente continuo ya no parten con auxiliar, no usamos auxiliar. El auxiliar es el verbo to be. Si la pregunta va dirigida a you, el verbo to be del you, ¿cuál era? Are. Are you, y ahí el verbo con la terminación en ing. Chicos, el análisis para este tipo de situaciones tiene que ser, si ustedes se dan cuenta, un poquito más exacto. Hay que imaginarse la situación, como meterse en el rol. ¿Ya? Entonces, por la imagen, ¿cuál es la situación de la número 2? Una persona, ¿cierto?, que anda de compras y otra persona que es la que atiende, ¿cierto?, que le ofrece, digamos, su ayuda, su servicio. Entonces, imaginemos la situación. Yo llego a la tienda, estoy vitrineando ahí las prendas de vestir, esta persona se acerca y me saluda. Hi. ¿Qué es lo típico que me dice la vendedora o el vendedor cuando yo estoy vitrineando ahí ropa? ¿La puedo ayudar en algo? ¿Necesita ayuda? Ya. Esa misma idea que yo la estoy pensando en español es equivalente en inglés, ¿cierto? Por ende, es una oración que si analizamos, si está expresada en presente simple o en presente continuo, todo nos dice, si yo hago la traducción literal, presente simple.
Porque estoy preguntando, ¿necesita algo de ayuda? ¿Necesitas ayuda? Presente simple, no me está preguntando, ¿estás necesitando ayuda? ¿Cierto? Entonces la oración, o la pregunta en este caso, presente simple. O sea, si la pregunta va dirigida de tú a tú, auxiliar para el you, Do. sujeto, Need. y el verbo se mantiene tal cual. Do you need any help? ¿Necesita algo de ayuda? A lo que la persona responde, no thanks. La típica. ¿Qué está haciendo la persona? Justo estaba mirando. Solo estoy observando. Pero eso, ¿cuándo está pasando? Ahora se ve el cambio. Un momento. Ahora. En el momento, ¿cierto? Entonces, Ay, no. si el sujeto es I, verbo to be para el I, Do. I am. Lo único que tengo que agregar aquí es lo que dice entre paréntesis, porque ahí sale un just. ¿Ya? Entonces, ese tiene que ir aquí. I am just. Y el verbo, ¿cierto? Que es el look. A ese le agrego la terminación ing. I'm just looking. O sea, solo estoy mirando, observando. Como la vendedora sabe que tiene que cumplir la meta del día, entonces tiene que seguir insistiendo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahora la vendedora, la letra A, tiene que formularle una pregunta en donde el complemento dice for anything in particular, por algo en particular, por algo en especial, ¿cierto? O sea, lo que ella quiere saber o preguntarle es si está buscando algo en particular. Presente simple o presente continuo. Continuo, está pasando en el instante. Entonces, si el sujeto es you, y yo tengo que formar la pregunta, ¿cuál es el verbo to be para el you? Are you? Verbo looking con ing. Are you looking for anything in particular? Ojo acá, vocabulario. Verbo look, cuando le agregamos la preposición for, cambia su significado. Buscar. Por ende ahí dice, are you looking for anything in particular? ¿Estás buscando algo en particular? ¿Qué le responde ella? Yes. Tengo que usar el verbo think. Y termina con la idea getting a jacket, o sea, de comprar una chaqueta. ¿Qué está haciendo ella entonces? Está pensando. Estoy pensando. Ustedes ya se dieron la respuesta. Presente simple, continuo. Continuo. Estoy pensando. Por ende, I am thinking of getting a jacket. La vendedora saca, ¿cierto? De ahí de los percheros. Tome. This is one of our best sellers. Esta es una de nuestras más vendidas. It's real leather. Es cuero verdadero, real. Ya. ¿Y qué dice ahora a continuación ella? Have y con el verbo wear. ¿Qué es lo que era have? Tener. ¿Qué es lo que era wear? Usar. Ya. Si estamos hablando de una chaqueta y la vendedora para vendérsela está diciendo, ¿cierto?, que la chaqueta la vincula con el verbo tener y con el verbo usar. Entonces ya lo que quiere decir, para ejemplificarle, para que le venda la chaqueta, yo la tengo, yo la uso todos los días. Si es algo que ella usa y tiene todos los días, presente simple continuo. Simple. Simple. Por ende, ese es el número 12. I have it, yo la tengo, and I wear it all the time. Yo la tengo y la uso, pero todos los días y no sabe lo cómoda que es. Y ahí está. Yes, it's very nice. Where can I try it on? ¿Dónde puedo probármela? Y ahí apareció otro verbo, que es el verbo try on. Eso es probar. Probar prendas de vestir, probar alimentos. ¿Ya? Es el try on. Ya está revisada, ¿cierto?, el segundo diálogo de esta
tercera y última parte de la 1C. Tercer y último diálogo. ¿Cuál es la situación? Una persona sentada en su sofá, ¿cierto? Está leyendo. Con una especie de revista o libro, ¿cierto? Abierto. Otra persona que llega, ¿cierto? A interrumpir su lectura o a interrumpir lo que está haciendo. Ya. Tengo que usar el verbo read. About a book of modern art. ¿Qué le quiere decir la persona? ¿Tú lees o tú estás leyendo? Tú estás leyendo. Yeah. Entonces, número 14. You are Yeah. reading. Tú estás leyendo un libro de arte moderno. No me lo creo. No lo puedo creer. ¿Presente simple o presente continuo? No. Lo que acabo de decir lo dice. Yo no dije, no lo estoy pudiendo creer. No, estoy diciendo, no lo puedo creer. Porque tú no eres así. O sea, lo que él está diciendo es que tú en tu vida cotidiana no lees ese tipo de libro. O sea, cada vez que una persona te diga, en este contexto, diga, no te lo puedo creer, es porque sabe que esa persona no tiene esas costumbres, no tiene esos hábitos. ¿Ya? Por ende es presente simple. Entonces, I don't believe. I don't believe it. Y sigue. Tú, el arte moderno. ¿Tú odias o estás odiando? Odia. Por ende, normal, presente simple. You hate modern art. Por eso no te creo que estés leyendo eso, porque tú odias el arte moderno. Le responde él, yes, I know, lo sé, pero mire lo que dice ahora. But now I to learn about it. Yo necesito, ¿cierto? Presente simple o continuo. Simple o continuo. Simple. No. O sea, en teoría sí, pero en el instante es lo que él necesita. Por ende, I need, ¿cierto? To learn about. Necesito aprender sobre eso. Ya, le pregunta el por qué. ¿Por qué? Because my girlfriend in college this year. Este año, ¿qué está haciendo la polola de este muchacho? Está estudiando. Presente simple o continuo. Continuo. My girlfriend, ¿qué está haciendo? Is studying. Mi novia, mi polola, está estudiando, ¿cierto?, en la universidad este año y a ella le encanta. Cambia drásticamente de tema esta persona. What's that picture on the left? Can I see it? ¿De qué es esa foto a la izquierda? ¿Puedo verla? It's a woman and I think she is in the garden. Estoy describiendo la imagen, ¿cierto? Yo dije, mira, es una mujer y yo creo que ella está en el jardín. Según lo que él observa en la foto, ¿qué está haciendo la mujer? Caminando. Presente simple o continuo. Continuo. Por ende, she's walking in the garden. Acuérdense, cuando yo observo una foto, yo estoy describiendo lo que está sucediendo en la foto. Y eso es presente continuo. No simple. She's walking in the garden. I don't really know. Let me see. Déjame ver. ¿Sabéis qué? No. Ella no está haciendo eso. O sea, she. Primero negativa. She isn't walking. Sino que ella está. She is fine. Sí, es el último verbo que teníamos que usar. Flying. Ella está volando. Oh, yes.
Muchachos, si se dieron cuenta, el análisis que hay que hacer para ese tipo de situaciones donde tenemos que identificar presente simple, presente continuo, tiene que ser un poquito más exhaustivo, un poquito más así como profundo para poder identificar, ¿cierto?, la situación. Por eso les dije, sugerencia, meterse en la situación, así, imaginar, oye, esta es una situación de una tienda, entonces esto pasaría en condiciones normales. Eso le preguntaría más o menos la vendedora y eso respondería, ¿cierto?, la clienta. Hacer esa especie de análisis, de juego de roles para poder ir llegando a la respuesta. ¿Ya? Pero terminamos ya y cerramos lo que es unidad número 1. Desde mañana comenzamos con la unit number 2. Sí, ¿no? ¿Quién? Siempre es una semana antes de la grabación, así que todavía no te voy a avisar. Sí, Porque una vez se nos igual pasa. llega un anuncio, igual a tu correo, pero atentos a eso, pero tranquilo.